Señor los bendiga en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Le damos gracias nuevamente a nuestro poderoso y majestuoso Dios por este nuevo día que nos regala, más que nada la salud. Hemos dicho ahorita, el tener salud, yo creo que es la riqueza más preciada que el humano puede valorar, y así creemos que debemos de tomar las bendiciones del Señor. Pues nuevamente bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Y estamos contentos, estamos bendecidos, y más contento estoy porque está nuevamente aquí conmigo mi amigo y mi hermano, pastor, maestro, ahí también pues instituto. Él está como maestro en el Instituto Bíblico, y me da gusto tenerlo nuevamente aquí, mi hermano Armando Acosta. Bienvenido, gracias. Dios lo bendiga y gracias por estar aquí nuevamente. Traemos un tema que nuestro hermano está escrito, de hecho ha escrito varios libros, el pastor, y ahorita está con otro libro escribiendo, todavía no lo concluye, pero es lo que quisiéramos tocar, un poquito de tema de lo que el hermano está haciendo en estos días. Y quisiera iniciar, ¿verdad?, con un salmo para entrarnos de lleno al tema, puesto que hay mucha necesidad, y decíamos en el programa pasado, ¿verdad?, que cuál es la postura o cómo ha quedado la iglesia en estos tiempos tan difíciles, de tanta enfermedad, de tantos problemas, aún en Indonesia también volcanes están nuevamente reactivándose. Pues hay mucha necesidad en todo ámbito y en todo lugar, pero es cuando creo que debemos de clamar más y buscar la presencia del Señor. Voy a iniciar con un salmo, que es el Salmo 46, y yo creo que la mejor refugio y postura del ser humano pues es buscar y refugiarse en el Señor Jesucristo, hermano, más en estos tiempos. Y antes de leer este salmo, déjeme hacer un breve comentario de que mucha gente, pastor, ahorita, y aún creyentes, los que se dicen creer en el Señor, y pudiéramos decir, ¿cómo crees o cómo tú conoces a Dios? Porque en este tiempo alguien sale con el brote, va contaminado, contagiado con el COVID, y muchos, como siervos o mujeres de Dios, le dicen, vamos a orar a Dios. Y aquella gente me ha tocado que se frustra y hasta se molesta, digo, diciéndole, vamos a buscar a Dios, vamos a orar. Entonces, ¿cuál es el conocimiento o cómo conoce a Dios? Que no conoce ese verdadero Dios que lo puede sanar de cualquier enfermedad. Y el Salmo dice así, miren, dice la Escritura, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán y turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Del río y sus conductos se alegrarán, dice la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Quiere decir que Él es nuestro amparo, pero no nomás nuestro amparo, pastor, sino nuestra fortaleza. ¿Y qué es ahorita precisamente la postura de la iglesia? El nuevo libro que está escribiendo nuestro hermano, su título es, hermano, Ser iglesia en un nuevo contexto social. Y hablaba ahorita del escrito de qué es la teología pastoral y qué es la teología práctica, porque es donde vamos. Muchos decimos, predicamos de Dios, del Dios de milagros, pero cuando viene la realidad de las cosas, como que ya dudamos. No sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Y en esto incluyendo hombres, ¿verdad?, que expositores de la palabra. Aún le pasó a Juan también, que cuando vino ya la prueba, la lucha sobre él, dudó también del poder de Dios. ¿Qué es la teología práctica y qué es la teología pastoral, hermano? Bueno, primero saludarlos de nuevo, ¿verdad? Y a todos nuestros hermanos que están mirándonos, deseándoles pues bendiciones, desde luego, y con todo gusto estamos de nuevo aquí para colaborar un granito de arena en esta situación, y que pues nos corresponde como iglesia ser una respuesta, ¿no?, a todos esos conflictos que la gente tiene. Pero
yo quiero con todo mi respeto hacer este tipo de comentarios, con todos mis respetos a todo al cristianismo, de que en realidad pues hemos caído, ¿no?, en una situación que nos hace pues no, no poder ser activos ante estas situaciones que se dan Sí, y, y porque no hemos caminado muchos de nosotros conforme al mover de la sociedad en que vivimos y qué retos se nos van presentando, ¿verdad? Cada vez. Y entonces es, es un tema, lo que usted me pregunta, es un tema que pues no es de ahora, ni lo estamos inventando, ¿verdad? Surgió mucho de esto después de la famosa Segunda Guerra Mundial. Grandes pensadores de diferentes corrientes. Le decía el doctor Karl Ranier, no es muy bueno mi inglés, pero más o menos así es. mencionado. Él revolucionó mucho el pensamiento viniendo de una tradición católica. El doctor Barth en el medio evangélico. Todos ellos revolucionaron el pensamiento, retomando precisamente los retos, dije, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso también trajo al mundo una revolución tremenda, pero a veces pareciera que la iglesia estamos como ajenos a lo que pasa, Sí, y entonces ellos respondieron a esos retos, ¿no? Imagínense todo lo que trajo en el ámbito moral, espiritual, emocional, cuando se me escapa el dato, cuántas personas murieron en esa Segunda Guerra Mundial, y que representa a familias que fueron pues destruidas moral, espiritual, emocionalmente. de todo, un desastre. Entonces, la iglesia, ¿qué hace o qué hizo? Y estos pensadores se decidieron a revolucionar el pensamiento, viendo que se requería una actitud responsable por parte de la iglesia. Porque no debemos olvidar, no es cuestión de ser una organización, ser una asociación religiosa. Se trata de entender la visión de Jesús, ¿no? ¿Para qué es que Él ha llamado a formar este pueblo? Y yo sé que todo cristiano debe saber esto que yo digo, por eso digo, no debe ser una novedad. Todos sabemos las expresiones del Señor. El Señor dijo, hacía el hombre vuestra luz delante de los hombres. Son expresiones del Señor. ¿O qué le parece? Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Entonces, ¿dónde están estos conceptos en la vida práctica de la iglesia? ¿Dónde han quedado? Y se ha mantenido estos pensadores que acabo de mencionar, se me escapa uno más. Ellos revolucionaron el pensamiento diciendo que pues se mantuvo y se ha mantenido por mucho tiempo la educación teológica formal, le llaman ellos, pero que ha caído en una educación teológica fría, ¿sí?, pasiva, que asume solo el compromiso de llenar las mentes de información, pero que nada tiene que ver con la vida práctica, con la respuesta a la humanidad y sus necesidades. Y ellos criticaron duramente esto. Sí. ¿Sí? Y entonces, lo que se propone, y estoy diciéndole que no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial vino toda esta revolución de pensamiento y se comenzó a manejar los términos de lo que es un reencuentro con la teología pastoral y un reencuentro con la teología práctica. Dos temas que se relacionan muy íntimamente. ¿Qué es la teología práctica, pastor? Me gustaría primero pensar en la teología pastoral. A ver, Se define por estos escritores, la teología pastoral, que tenemos que revolucionar el pensamiento que ya nos invadió. La imagen de pastoral, de ver a una persona, a una mujer, ¿verdad?, en ese rango pastoral, con corbata, hablando de nosotros, corbata, lentes, guapos, y parados enfrente diciendo montones de cosas. Es la imagen de la pastoral que ha predominado. ese es el concepto, ¿va?, que se tiene mucha gente. Que ha dominado tremendamente. Sí. En cambio, cuando nos metemos pues a estas reflexiones, yo le comento,
tenemos que hablar de que la pastoral tiene tres funciones básicas. La primera función básica es lo que se llama la función profética, y que no es exclusiva solo de los que predicamos, sino de todo el pueblo, ¿no? Pero la función profética incluye las formas de proclamar el ministerio de la palabra de Dios, de las diferentes formas. En el evangelismo, una palabra que a veces creo que debemos ser más respetuosos, pensamos que es un término católico, pero de hoy en día los hermanos católicos, la catequesis, que es una palabra realmente griega, ¿no? Que tiene que ver con la preparación de los que quieren entrar al pueblo de Dios, es la catequesis. Lo más conocido para nosotros era no sé, le llamamos un discipulado, aunque el discipulado es otro concepto. Entonces esa es la función profética, ¿verdad? En la homilía, o sea, la práctica de la predicación, esa es una de las funciones primeras de la teología pastoral. La segunda función tiene que ver con la cuestión litúrgica. Y la palabra litúrgica se relaciona con todas aquellas, digamos, ceremonias que deben realizarse. Nosotros hablamos del bautismo, de implementar pues la celebración de la cena, que no sé en cuántos lugares ya no aparece. Sí. Presentación de niños en algunas denominaciones todavía. Esa sería la pastoral litúrgica, ¿verdad? Y que prácticamente ahí en nuestra tradición cristiana sabemos que ya estamos hablando de la pastoral tradicional, que es la que desarrolla o ejecuta estas funciones, ¿no? Sí. Y finalmente la tercera función se llama la pastoral real. ¿Cómo definimos la función de la teología real? Teología pastoral real es orientar a la comunidad cristiana en general a la tarea de cumplir hacia las necesidades de la comunidad. Lo que él llamaría el evangelio social, el evangelio de apoyo a las personas, de la necesidad de visualizar lo que alguien ha definido, qué es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad ha quedado igual en el pasado. La verdadera espiritualidad, dice, es ser verdaderamente humanos. Sí. Y ser verdaderamente humanos significa saber oír el dolor de los que sufren y tener una respuesta. Sí. Sí, de hecho ahí dice que la verdadera religión es esta, visitar a la viuda y darle de comer. Claro. A los huérfanos. Y de hecho hace mención, ¿verdad? También en Mateo, donde dice, ¿cuándo te vimos hambriento o en cárcel? Y es el servicio comunitario, se podría decir. Que representa en esa palabra que usted hace referencia de Cristo, que le dice, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? Pues si se lo hiciste a uno de ellos, ahí me lo hiciste. Entonces, ¿dónde está todo esto? En la teología pastoral. Se ha centrado entonces en esa idea tradicional, pastoral, sí, el pastor. No, el concepto de pastoral se refiere a la acción como comunidad cristiana y cómo estamos respondiendo, principalmente en estas tres áreas que estamos mencionando, ¿no? La función profética, litúrgica y la función real. Ese sería el área de la teología pastoral, ampliando ese campo, ¿no? Y yo creo que es un papel muy importante que la iglesia tiene responsabilidad, creo yo, porque hoy es cuando se debe de hacer o resaltar, ¿va?, el evangelio y aún también a nivel gubernamental. No sé si usted miró que ahora el presidente de México, al cual me dio gusto porque le hicieron en una pregunta en su conferencia, diciéndole que si él procesaba la fe católica. Y su respuesta fue, dijo, yo me declaro seguidor de Jesucristo. De Jesucristo. Y dijo, ¿por qué? Y dio las menciones, dijo, porque era un hombre que se preocupaba por los pobres, por los que no tenían qué comer, era amigo de los humildes. Y entonces hace mención de esto, y precisamente es el tiempo que la iglesia debe de mostrar el verdadero evangelio y aún no encerrarnos o quedarnos en un conformismo y comodidad, porque hoy más con lo que está surgiendo, y le decíamos en el programa pasado, que no ha guardado 6 pies de distancia. La iglesia hoy tiene mucho más de distanciamiento del mundo. Hemos dejado a la gente con su necesidad, con sus problemas, con la enfermedad que está, haciendo una mortandad tremenda. Y ese distanciamiento sin pandemia, hace mucho que estamos distanciados. Verdaderamente que sí, ¿verdad? Es algo lamentable, y que yo creo que es el momento en el cual
debe la iglesia, y hablando, decíamos, en general, no estamos hablando de una definición, de una denominación, No, no. sino de general. iglesia en general. En general. Y por eso quería recordar este versículo que yo decía, están en la Biblia, yo no sé por qué los hemos olvidado. Pero unas palabras de Pedro, 1 Pedro 4:10. Sí, pues. Pedro escribió esto, dice, según lo que cada uno ha recibido, un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cuando la expresión dice cada uno, entonces reír en especial a ciertas personas. Yo creo que todos entendemos, cada uno, pues somos todos, Sí, y cada uno hemos recibido un don especial y que tenemos que ser buenos administradores de esa gracia. sí, es cierto, pastor. Y un administrador es aquel que ejecuta, ¿no?, la función que se le ha asignado y lo hace con responsabilidad. Y digo, de estos pasajes podríamos tener muchos, ¿no? Cuando hablamos de la definición de iglesia, se habla por los mejores comentarios, ¿no? Podemos encontrar cerca de 100 imágenes en el Nuevo Testamento que definen la función de la iglesia. Uno de los más conocidos, pero que también creo que se le ha puesto muy poca atención, es lo que dice Pablo en Romanos 12 o en 1 Corintios 12, acerca de la imagen de la iglesia como un cuerpo, en donde cada uno ocupa un lugar y una función, pero también cada uno, hombres y mujeres. Si somos parte del cuerpo de Cristo, fuimos acomodados para desempeñar funciones diversas. Porque aquí no hay señores, el único señor aquí es el Señor, Él es la cabeza. Exactamente. Todos nosotros somos miembros del cuerpo y a cada uno se le asignó una tarea para desempeñarla. Entonces, ¿quién no conoce esto o quién no ha leído esto? Pero vuelvo a lo mismo, esa teología fría nos ha llevado al simple conocimiento. Y un conformismo. Un conformismo y un simple conocimiento, pues, que se demuestra. Por eso digo, no estoy inventando esto. No, no, está escrito. Cuando aquel caso del famoso joven rico se acerca con Jesús, Sí, "Oh, Señor, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna?" La primera pregunta, ¿sabes los mandamientos que dijo? los he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud los Sí. conozco. ¿Qué le dijo el Señor? Nomás te falta una cosa entonces. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú ven y sígueme. ¿Qué injusto? ¿No? Lo que simplemente podríamos resumir las palabras de Jesús. Bueno, ya lo sabes, ahora quiero que lo hagas. Que lo practiques. Y esa es la teología fría en la que nos hemos metido, que hemos heredado, que es simplemente de acumular información en el cerebro, pero no hay acción, no hay una acción. Es cierto. Y es lo que el Señor le dice a aquel hombre. Hoy nosotros, voy a decirlo de mi parte, ¿no?, porque he hecho este comentario diciendo, hoy en nuestra mentalidad, digo, a mi iglesia me llegan unos 10 como ese joven rico. No, hombre, pues los recibo con los brazos abiertos y hasta les doy un lugar privilegiado. Oiga, no tuvimos que evangelizarlo, llegó solo. Segundo, ya dice que ya sabe los mandamientos. Y tercero, es rico. No, pues véngase. Pero el Señor actuó de otra manera. Sí. Nosotros tenemos que entender que debemos forjar iglesias comprometidas. Es aquí donde uso el término. Hemos forjado, seguramente que no todos, pero hemos forjado comunidades muy dependientes. Es decir, la gente llega buscando qué les vamos a dar. Cuando la grandeza del cristiano es qué das. ¿Cuántos hemos experimentado esto? Seguramente muchos pastores, de gente, ya me voy, que no hay amor. Cuando a mí me salen con eso, le digo, no hay amor. ¿Y cuándo lo diste tú? Porque le dije, la orden del Señor no es que te amen. Si no dice La orden amar, del Señor, amar. amar, pues eso es enemigo. Te vas porque no hay amor, pues entonces tú nunca diste tampoco. Si no hay, ¿qué estabas haciendo aquí? Entonces a eso me refiero. Hemos forjado comunidades muy dependientes. Vienen a recibir, pero no están dispuestos a dar. Y lo que Jesús le dijo al joven, ve y vende lo que tienes, dáselo, y tú ven y sigue. Sí, no, y además dice que dar de gracia
lo que de gracia recibiste. Y yo creo que ahí estamos en una parte egoístamente, recibimos y nos la quedamos. Y nos quedamos. Nos quedamos con el amor, con la bendición y todo, y de hecho no queremos compartir. Y ahorita que estaba usted mencionando esto, me viene a la mente también el pasaje, ¿verdad? Que yo creo que se puede aplicar en lo literal como aún en lo espiritual. Dice que el que no trabaje, que no coma. No coma. Y yo creo que también bíblicamente muchos comemos. Dice que Él es el pan de vida, Pues sí. que descendió. Y comemos, pero no compartimos con nadie de lo que conocemos o sabemos de la palabra del Señor. Sí. ¿No lo cree usted? Y le digo, ese es el tipo de comunidades que hemos forjado. Creo que lo que yo menciono, repito yo con todo respeto, lo digo para la honra del Señor, ¿verdad? Nos hemos movido no solo en la pastoral, nos hemos movido en el terreno de la educación cristiana. Usted lo sabe, nos conoce. Sí, claro. Que todavía estamos capacitándonos. Y entonces hemos pugnado precisamente por eso, de que pues rompamos con ese hielo, ¿no? De una educación muy fría, de ideas que muchas veces lo que buscamos es el triunfo personal. Entre más gente tengo, pues me siento más realizado yo. Pero resulta que las personas no son un número más. Son personas con diferentes conflictos, necesidades, que es donde entra precisamente la función pastoral. No son un trofeo para mí como ministro o pastor, no son trofeos. Es una labor que el Señor me encargó. Y a propósito le mencionaría, ¿qué le dice el Señor allá al final del Evangelio de Juan a Pedro? ¿Cómo lo agarra? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Más que todos. Sí. Si me amas, pastorea mis ovejas. Y Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Y el Señor le volvió a preguntar, otra vez. Y Pedro le contestó lo mismo. Sí. Al final, la tercera vez, Pedro ya se siente mal. Y déjeme doy, aunque sea un poquito, una breve clase de griego, ¿no? Para entender por qué Sí. las tres preguntas. Ajá. Es que, usted sabe, el idioma griego es un idioma muy, muy, muy estricto. Usted no puede jugar mucho con las palabras como en el español. Y para la palabra amor, pues nada más hay 3 términos en el griego. Y el nivel máximo del amor es como Dios nos ama, ¿no? ¿Sí? Y el Señor le decía, me amas, pero en ese sentido del amor, la expresión máxima del amor. Sí, sí, sí. Y para que me entiendan, se lo digo en español, el Señor le tuvo que preguntar 3 veces, porque el Señor es, ¿me amas profundamente así de que me entregues tu vida? ¿Sabe qué le decía a Pedro? Tú sabes que me caes bien. Ujú. Y el Señor no quiere eso. Ajá. Quiere el Me amor agrada. de compromiso. Sí. ¿Sí? El amor agape, el amor de compromiso. Y él como decir, jugueteando un poco con el idioma, ¿no? El Señor le decía, ¿me agapeas, Pedro? Y él le decía, tú sabes que te filos. Ujú. Y el Señor no quiere esa respuesta de nosotros. Y cuando Pedro se entristece es cuando la tercera vez el Señor le habló en el mismo nivel, ya a Pedro no le gustó. ¿Por qué? Todos queremos el amor de Dios, de entrega, de dedicación, de su muerte en la cruz. La respuesta pero de Dios. yo Ujú. no quiero corresponder. Y es donde falla nuestra función pastoral en todo lo que tiene que ver como iglesia, ¿no? Fallamos porque queremos solo recibir, pero no estamos dispuestos a dar. Y es aquí donde se dice, tenemos muchos cristianos sin cruz. Cuando el Señor dijo, tome su cruz, Y síganme. y muchos quieren ser cristianos, pero sin cruz. O sea, que no les cueste nada Sí. ser cristianos. Sí, muy cierto. ve? No, es muy cierto, muy acertado su comentario y que precisamente es lo que quizá está afectando en este tiempo y más con el temor de la pandemia. Pero, y dice la Escritura, porque muchos tratarán, muchos tratamos de ir, de hacer, ¿verdad? La función, siente, pero la Escritura dice, mas yo os digo, esforzaos. Ajá. Entonces hay muchas veces que nos quedamos con el intento de hacer, de ir, de que voy a llevar a esto, voy a empezar a evangelizar, voy a tratar de hacer esta función. Vaya hasta el hecho, voy a tratar de ser más responsable, más fiel en mi congregación, en mi familia, pero nomás se queda en el puro intento
y hasta Y ahí ya. quedamos. Por eso el apóstol dice, no, más yo os digo, esforzaos. Sí. Ahí vea un proverbio en japonés en el cual dice que muchos, pues, la primera excusa es que decimos, no tengo tiempo. Entonces, el proverbio japonés dice que se hace el tiempo cuando uno quiere hacer verdaderamente una cosa, uno hace ese tiempo y más para servir a las cosas del Señor. Sí. ¿Cómo ve usted, pastor? Sí. Y por eso le digo, hemos generado ese tipo de, tristemente, nuestros sistemas o nuestras pastorales muy enfocadas a buscar el triunfalismo personal Sí, como sí. pastor. Sí, entre más gente yo tenga, yo me siento más realizado, aunque esa gente pues está en riesgo porque si nos vamos a la Biblia, no, pues no quiero ser tan drástico en eso, ¿eh? Pero la Biblia lo dice. Cuando habla de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Al que le dio 5, produjo 5, al que le dio 2, otros 2, y al que le dio 1, Fue y lo escondió. ese le escondió. Y luego todavía le reclama, Señor, yo sé que tú eres Duro, severo, duro y no sé qué. y que sembraste donde no se gaste. ¿Pero qué le hicieron? ¿Cuál es la sentencia? Átenlo de pies y más, echanlo para afuera. No adulteró, no robó a nadie, no mató a nadie. Simplemente No hizo lo que no se hizo lo que tenía que hacer con lo que se le dio, porque ni siquiera es con lo mío, Sí. es con lo que él me da que yo debo funcionar. Y de hecho le da un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, pues siendo un talento, ¿por qué no fuiste y lo depositaste en el banco y de Por ahí lo hubiera menos, tenido por lo un menos. rédito? Al menos dice, bueno, es decir, si no lo hago, hágalo usted o hágalo usted, o mire, le voy a dar para que lo haga Pues sí. hasta otra persona, pero ni Yo eso. no sé o no puedo, toma, echarle las ganas, ¿no? No solo perjudicó a quienes podían haber sido beneficiados con ese talento, sino que él mismo se frustró y no es la respuesta que el Señor espera de nosotros. Por eso ahorita entraría a lo que me preguntaba ahora de lo que es la teología práctica, ¿verdad? La teología práctica también es un término que ya tiene tiempo que se ha manejado y que tiene que ver precisamente con la teología de la pastoral. Teología práctica es analizar el ministerio de Jesús. Aquí decimos que cuando leemos los evangelios, no estamos leyendo algo que Jesús haya escrito, Él no escribió nada realmente, ¿verdad? Claro que entendemos la revelación de Dios que dio a los hombres, pero los que escribieron fueron aquellos que vieron el accionar de Jesús y lo escribieron. Y es la historia que tenemos. Y quizá pocas veces hemos enfrentado el asunto desde el punto de vista de la teología práctica. La base, hermano, la base fundamental para que la iglesia cristiana funcione es el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús, que es donde se fundamenta la teología práctica, es que Él fue a hacer. Por ahí el primer versículo de Hechos dice algo. Lucas dice que escribió acerca de lo que Jesús hizo y enseñó. Sí. Pero antepone el término hizo. Entonces Jesús enseñó Haciendo en la acción. Ahí enseñó. Y decimos, los casos fueron tan diferentes, se puede caer en el error un poco, que en un tiempo, creo que se desvió algo la idea de la teología de la liberación, de hace unos años, donde se resaltaba muchísimo a los pobres, ¿verdad? Que inclusive aquellos podían robar porque por pobres que eran no cometían delitos. Yo pienso que era un desvío también de la conducta humana. Sí. Porque yo lo que digo, Jesús no fue solo con los pobres. ¿No? De hecho llamó a varias gente que estaba en el gobierno. ¿Sí? Mateo, Zaqueo. Y yo lo que digo, esa teología práctica es el ejemplo vivo de un Jesús que nos enseña cómo responder en las diferentes situaciones de las personas. Por eso Él no solo sanó enfermos, Él también liberó a los endemoniados, sí. ¿sí? Rescató de la injusticia a los que eran presos de la injusticia, Sí. A los oprimidos. ¿Verdad? Él, a la mujer que todos señalaban, avienten la piedra porque así dice la ley, ¿qué dijo Él? Ni yo te condeno.
Nada más que Vete y no peques no más. peques más. Lo juzgaron mal cuando fue con Zaqueo. Era odiado. No era publicano. Era jefe publicano. Y en la expresión que dice, si alguien lo ha defraudado, se me escapa ahorita cuántas veces dice. 4 veces. 4 veces, Sí. se lo voy a regresar. ¿Qué quiere decir? Que el imperio le decía, vas a cobrar los impuestos del pueblo. Sí. Simplemente para poner el ejemplo, vas a cobrar $10 por cada ciudadano. Ya lo que cobres de más son tuyo. Así que lo que dice ahí pareciera como que este personaje no cobraba 10, cobraba 40. Y esa era una injusticia. Pero Jesús tuvo también una atención para con él. Y son maravillosas las acciones de Jesús en todas esas cosas, ¿no? Porque ¿qué le dice ya cuando está en su casa? Hoy ha llegado la salvación A esta a casa. esta casa. Mire. Bendito Entonces, Dios. por eso repito, no nos centremos que los únicos necesitados son los pobres o los enfermos. Todo aquel que tiene necesidad de una restauración moral, espiritual, física, son parte de la teología práctica. Sí. Y es precisamente lo que es la teología práctica. ¿Qué hizo Jesús ante las diferentes situaciones? Por eso decía, hoy cuando yo hablo de este libro que estamos haciendo, es mi tesis doctoral, Sí. que estamos haciendo, que le digo, ¿cómo ser iglesia en un nuevo contexto social? ¿Cuáles son los retos que ahorita tenemos y a los que la iglesia tiene que responder? ¿Cómo decirle, como usted dice, cómo decirle a un cristiano, hombre? Es más, le voy a decir, ¿cómo decirle a una familia de un pastor que falleció por COVID? ¿Cómo manejarle que es voluntad de Dios? En una situación emocional dañada por esto, ¿es fácil No. que lo acepte? No es fácil. No. Y yo le digo, pues, no sé si acaso estas familias nos pudieran estar viendo, pero a mí me pudo mucho, porque aquí en Juárez, pues, murieron 2 pastores jóvenes, que yo fui pastor de ellos. Y ellos fallecieron por esto. Y pues la institución simplemente a la familia, ¿sabes qué? Ahí viene el otro pastor, sálense de aquí. Muy duro el asunto. Sí. Y lastima a las familias. Entonces, creo, hermanos, que necesitamos entonces retomar esa teología pastoral que nos involucra a todos, modificar esa actitud y, como decía, esas 3 funciones, vamos definiéndolas. Y yo ofrezco, si alguien gusta que yo le dé una plática sobre eso más Claro que directamente, sí. lo hacemos con todo gusto, sin ningún costo, no estamos buscando nada de eso. Déjeme hacer este breve paréntesis, Sí, pastor, que es muy cierto lo que expresa el pastor, que él está dispuesto y es un hombre, ¿verdad?, que siempre se ha dado a enseñar, y de hecho él da estudios y está siempre dispuesto. A mí me constaba que es un hombre que comparte también lo que el Señor le ha dado, y es una grande bendición. Si no, serían también palabras lo que se está expresando aquí, que pues hay que dar de gracia lo que de gracia se recibió, y ahí me consta que el pastor hace esta función gratuitamente. Él no va con ningún lucro ni con un interés monetario, sino que, como dice la Escritura, por amor al Evangelio. Ahorita que hacíamos mención de Mateo, este mensaje, el Evangelio, no está excluido para gente de nivel social o de bajo recursos. El Evangelio es para todos, pero yo creo que aún cuando ya hay necesidad, quizá tenga, en este caso, el que tiene el medio o tiene una posición de poder atenderse. Pero vemos que ahorita aún ni la ciencia, aún al que se ha atendido con especialistas o los mejores hospitales, no están exentos de también morir, y en este caso también pastores, hombres de Dios y muchos hermanos conocidos también que Dios pues les ha llamado a cuentas, algunos quizá con un nivel, ¿verdad?, también de atención en el mejor hospital, otros quizás sin atención, pero también hemos visto que la misma necesidad es para todos, y el Evangelio no excluye ni hace acepción de personas. La salvación, ¿verdad?, en sí es para todo aquel que simplemente oye. Dice la palabra que si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y aún creo yo, y ahorita me viene a la mente también, que si aún usted tiene el medio para pagar un análisis o un examen, qué bueno.
pero que no sea también como la mujer, ¿verdad? De flujo que ahorita sí hizo mención, que 12 años con esa enfermedad y cuando recurre al Señor es porque se le acabaron los Sus fondos, sus recursos monetarios, dice, y habiendo gastado todo en médicos es cuando recurre al Señor. Y déjeme decirle que si usted es prudente y sabio, también dice, pues ¿por qué no recurrir antes de hacer gastos y todo al Señor? Lo que tiene uno que hacer, dice, si mi pueblo se humillare. Y qué bueno que nuestros presidentes, los que están en eminencia, hagan mención también de esto y que esta pandemia, por más vacunas y volvamos a, o se saquen más de diferentes clases de vacunas, creo que la respuesta es el Señor Jesucristo. Que si se convocare, como lo han hecho ya ahora unos gobiernos, a toda la nación a humillarse ante la presencia del Señor. Quisiera hacer mención, ¿verdad?, para seguir con el tema, que es muy interesante todo esto, la teología práctica y la teología pastoral. Y la que pues nos invita aquí es a tener una acción como iglesia, como miembro, como congregante, como usted se sienta, tiene, según la Escritura, todos tenemos una virtud, un poder, un don de Dios para desempeñarlo. Pero me gustaría hacer mención, mire, hay algunas necesidades que nos estuvieron hablando, que es Alejandro, es un niño de la hermana Nancy Hernández, por Alexis, hijo de la hermana Ivonne Huereque, que está internado allá en Albuquerque. Él padece de una anemia, creo yo. Alexis Huerta Carrillo también. Este es un niño que está quebrado de su cadera. Por la hermana Connie Orrutia, también sanidad. Por Fernando Reinaga, porque tiene dolor en sus rodillas. Por Martín Salgado, también Dios bendiga a Martín Salgado, sanidad allá en Ciudad Juárez, un amigo también desde la infancia. Y nuestro hermano Lupe Hernández también ha estado enferma y también que el Señor obre sanidad. Por Susi Valadez, también que diagnosticaron cáncer. Por Leslie Rivas, también por mi hija que está por dar a luz, que el Señor se glorifique allí en su parto, que nazca con bien su bebé. Por también Rafael Carrillo, esposo de nuestra hermana Margarita, que el Señor pues restaure ahí su vida. Por Lupita Montes también, el Señor obre allí en sanidad, en la hermana Lupita Montes. Y aún también por todos los matrimonios. En este tiempo va también muchos, pues personas han quedado también viudos, a jóvenes y todo aquel que tiene otra vez su compañero, su compañera, que oremos y le demos gracias a Dios también por todos ellos. También saludos allá a Jonathan Gaspar, por Adriana Sarmiento, también Dios bendiga a nuestros hermanos Perales, allá de Odessa, también Dios bendiga a todos ellos y los que nos ven, ¿verdad?, también en Ciudad Juárez, Las Cruces, a todo pastor, ministro, hermanos que nos conocen. Bueno, hay que activarnos. Yo creo que este es el tiempo de sacar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado, de dar lo que Dios nos ha dado, de compartir, de no quedarnos en nuestro lugar, en un confort. Muchos y respetamos, todavía están dando sus clases o su servicio por internet y qué bueno, pero yo creo que es el tiempo también de dar, de presentar el Evangelio. Dice la Escritura que cuando les llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, hace mención, pero fue por su reflejo lo que hacían. Porque decían, estos se parecen a Cristo, hacen las mismas cosas. Sí. Entonces, muchos somos cristianos a veces de nombre, pero otros con nuestras acciones le preguntan, oiga, ¿usted es cristiano? Y hay gente que verdaderamente también, mis respetos, que no conocen del Señor y del Evangelio y tienen unas acciones de caridad, de amor, Claro. de que dicen, parece cristiano, pastor. Sí. Y yo le digo entonces, tenemos que hacer algo, ¿no? Sí, Afortunadamente, como lo decía, no estoy hablándolo solo yo, le digo. Esto ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que en los años 40, desde entonces hubo quien comenzó a revolucionar esto, porque la iglesia entró en una crisis, hermano. sí, Una crisis de no saber cómo responder a ese mundo, porque no solo fue Estados Unidos, cuántos países estaban involucrados, cuántos miles o millones de familias se vieron afectadas por la muerte, supuestamente por causas justas, ¿no? Y muchos hasta en el nombre de Dios. sí, Y entonces, yo quiero decirles, todo esto que pasa en el mundo
no afecta solo a los no cristianos. Es otro detalle que yo quiero enfatizar muy bien, que de pronto se nos olvida eso. Jesús dijo, están en el mundo. No son, pero están. Sí, Y entonces respiramos la misma problemática que la respiramos. sí, Y si nos descuidamos, ese mismo ambiente pues nos va destruyendo también. sí. Entonces, esto de recuperar estos conceptos nos permite entonces no solo el beneficio para nosotros, sino también poder ser bendición a los demás. Entonces, no actuar, me arriesgo yo mismo. Sí, es un riesgo. Me estoy arriesgando yo mismo. Y en este caso, por eso yo le digo, tenemos que entender eso. La iglesia está en medio de todo esto. Respiramos el mismo ambiente, pero la iglesia tiene que saber cómo sobrevivir en este ambiente. Sí. Y no solo cómo sobrevivir, cómo ayudar a los demás a sobrevivir. A sobresalir sobre todo esto. Y es ahí donde se dice, todos estos escritores, todas estas gentes que han movido esto desde entonces, ellos han dado lugar a que el término pastoral pues se haya ampliado en su lenguaje y en sus conceptos. Pero pocos han puesto atención a eso. El esfuerzo de estas personas, como que a muy pocos les ha llegado la información o a muy pocos les ha interesado. Pero la pastoral desde entonces, hermano, abarcó un campo más amplio. Ya no es solo la imagen de ese pastor con saco y corbata, sino una idea de una iglesia con una pastoral comunitaria, donde todos tenemos una gracia de Dios que compartir. Pero claro, el detalle es, para poder hacerlo, de ser bendición, pues es importante cuál es nuestra condición Sí. espiritual para nosotros. Eh, Si no, como- quedamos. Sí, es cierto. Ahorita que hace mención, va, que dice que no es nuevo esto. Si hacemos un recuento históricamente hablando, desde que aparece el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se puede decir son pues, los principiantes donde el Señor toma para presentar el Evangelio, tuvieron siempre muchas batallas. ¿Sí? Siempre hubo muchas batallas, siempre, muchas gracias, hubo mucha, se puede decir, guerras. Ajá. Y hasta hoy en día también nos hace una propuesta del Señor, dice, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Sí. Así de que si desde aquel entonces ha habido siempre muchos obstáculos, hablando espirituales, terrenales, guerras, problemas, enfermedades, hambres. Pero sin embargo, gracias a Dios que hubo hombres valientes, aún esa persecución también sobre la iglesia, Sí. para que se expandiera hasta hoy en día. Pero no corre un riesgo la iglesia de que se desvanezca esto, porque estamos en unos tiempos difíciles y así lo dice la Claro, Escritura. claro. No esperamos tiempos mejores. Dice que la maldad del mundo se multiplicará. No dice que disminuirá, no, esto se va a multiplicar. Y hace mención que el amor de muchos Se enfriará. se enfriará. Entonces, como bien decía, si nos quedamos como el del talento, por temor, por miedo lo escondemos, de todos modos corre un riesgo de ser destituido. Nosotros mismos. Y es mejor correr un riesgo, pero llevar esa esperanza pues sí, de ser salvo, de exponer. Y como aún sale también me viene a la mente ese libro de una vida con propósito. Yo creo que todos tenemos un propósito y como Claro. usted acaba de citar la Escritura, Dios nos ha dotado de un don, de una cualidad, Claro. para que no nos excluyamos o decir, no, yo no sé nada, yo no sé predicar, yo no sé tocar, yo no sé. Algo tenemos de parte de Dios que podemos ser útiles en la obra del Señor. Y desafortunadamente, digo, obedece a lo que yo estoy diciendo, con todo mi respeto, ¿no? Sí, La claro. educación cristiana, pues, realmente se ha descuidado mucho. Estas ideas que tienen nuestros hermanos, desgraciadamente, es por esa educación que no responde a los retos. Porque ahorita que usted menciona eso, ¿no? Hay quien ha dicho, y yo, pastor, lo he oído, ¿no? Que los queremos poner a funcionar. No, es que mi don es la cocina, o que mi don es tocar una guitarra. No, eso no está en la lista de Pablo.
Esas son habilidades, servicios que prestan en la iglesia, pero la gracia de Dios no es eso, realmente. Veamos la lista, a qué te llamaron y ahí qué te dieron, ahí está. Sí, Y ahí no dice tocar guitarra o cocinar. muy rico. Muy rico. No, no. Ahí dice sabiduría, consejería, fortalecimiento, hablando en los conceptos, ¿no? Y entonces, de esa manera, le digo, se va forjando a través de estos escritores que le digo, y que, repito, no es una invención nueva. Estamos hablando en la Biblia, ¿no? Sí, Cuando llama a los discípulos, ¿qué les dijo? Vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios, retiren a los muertos. Oiga, ¿qué tarea? Así les dijo. sí, ¿Por qué? Porque la pastoral, en realidad en general, es responder a las necesidades humanas. Para eso el Señor nos rescató a nosotros, nos sanó, espero que sí a todos, nos sanó emocionalmente, porque aquí incluyo otro tema interesante, ¿no? También muy, muy sonado, que no se puede ser espiritualmente sano si estoy enfermo emocionalmente. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. dice que somos llamados a una transformación en todos los sentidos. La palabra, si no naces de nuevo, no puedes. Sí. Entonces no se puede vivir en los dos mundos. No se puede decir que tengo odio porque alguien me hizo esto. Pero soy espiritual. Eso es imposible. Sí, dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios Pues que no sí. lo ves? Y a tu hermano Pues sí. Por que eso le lo digo. ves ahí y no lo puedes ver. Por eso digo, tristemente el concepto de la espiritualidad también se ha quedado muy corto. Y por eso yo le digo, hay por lo menos unos 12 conceptos que definen la espiritualidad. Lo que se oye tradicionalmente, ¿qué es ser espiritual? Orar, ayunar y leer la Biblia. Pues sí, pero si otras áreas de tu vida espiritual están mal, ¿de nada te sirve ayunar? Sí, Si hay áreas de tu vida afectados emocionalmente, moralmente, pues la oración no sirve para nada. sí, porque eso lo hacían los fariseos. Por Sin eso. embargo, había un ego tremendo. Te doy gracias, Señor, que ayuno, oro, doy mis diezmos y no soy como este publicano. Pues sí. Por eso digo que por lo menos hay 12 áreas que identifican una espiritualidad sana, Sí, pero no sé cuántos la sepan. sí. No, y dice que la abundancia del corazón habla la Habla la boca. boca. Entonces, a veces deseamos lo mejor para mí, para mi familia, pero para la demás gente tenemos un resentimiento. Y bien dice, no se puede ser sano en la fe o en lo espiritual si hay un rencor o un Cuando se es resentimiento. emocionalmente enfermo, Sí, no se muy puede. Y es muy cierto, y yo creo que a veces traemos esto, si hacemos precisamente pues un recuento, muchas veces traemos cosas ahí arrastrando, que como bien dice, me imagino, estos que pasaron por la guerra, se imagina qué experiencia, y aún hoy en día, los que vienen de la guerra vienen con ciertos traumas. Oiga, haber matado a alguien, por lo menos a uno que hubiera sido, pero en la guerra hay que responder Sí, y cuánto se afecta a la gente. ¿Y qué ha hecho la iglesia? En realidad, darles la vuelta a veces. porque no tenemos con qué responder. Sí, Y por eso le digo, en todos estos conceptos se dice que, entonces finalmente, ¿cómo debemos entender la pastoral? Yo le digo, dice que aún de forma más concreta se debe comprender la pastoral como las acciones y actividades prácticas bien definidas. sí, Es la pastoral, acciones. No, claro que se requiere el conocimiento, sí, pero un conocimiento que me lleve a una vida práctica de lo que yo entiendo que debo de hacer. Y entonces se dice, estas prácticas afectan tanto la vida interna de la iglesia, ¿sí? y como la presencia de la iglesia en el mundo. sí, Entonces la pastoral no es solo cuidarnos nosotros, sino también nuestra respuesta a los que están afuera. sí, Entenderlo de esa manera, la pastoral en general. La pastoral son acciones. No es un título que uno recibe porque fue a un seminario. sí, Mira, soy pastor. sí, es cierto. Son acciones. Vamos a hacer mención, ¿verdad?, de algunas Amén. peticiones que nos han llegado aquí. Vamos a darle mención y también si usted tiene alguna necesidad, ahí aparece el teléfono en su pantalla, el 532-8518, y estamos en la mejor disposición. Hay hermanos también que están ahí para estar orando y como bien se decía,
Tenemos que ser una iglesia de práctica, de acción, no únicamente de hacernos pues cristianos de nombre, sino de acción. Dice, Enriqueta, consuelo y fortaleza por la pérdida de su esposo. El Señor le conforte a Enriqueta. También orar por mí, dice, por Patricio. Vamos a orar por María del Carmen. Vamos a orar por María del Carmen. También tenemos aquí sanidad. El hermano sentado se hizo un examen al parecer y fortaleza. Vamos a estar orando ahí también no le alcanzo a leer aquí bien, ahorita lo leemos bien, ahorita lo vemos, pero vamos a estar orando por estas necesidades. Señora Domínguez, sanidad en su familia, claro que sí. Por María Teresa, pide oración por los pastores para que el Espíritu Santo siga en sus vidas. Muchísimas gracias por su petición. También Qué Nicole bueno. pide oración. Me gustó eso. Sí, ¿verdad? Para que el Señor nos siga dando libertad y por estos programas para que nos sigan abriendo la puerta. Y se pide oración porque Dios les dé una casa buena, bonita, barata y sobre todo bendecida. Claro que sí, el Señor tiene todo en su mano. Dice María Cano, también San Elisario, pide oración por Daniel Rubio y Anaí, por sus dos hijos, Isaac de 6 años y de Itzel de 2 meses, que tienen COVID. Mire, precisamente es lo que estaba ahorita haciendo mención. Vamos a orar por Daniel y Anaí también, que tienen a sus 2 niños. Se imagina qué tremendo es esto. Sí. Amén, hermano. Amén. Bueno, aquí están estas peticiones, mis hermanos, las tomamos en cuenta. Manuela Soto, ella pide la oración por sanidad completa y por su hijo José Luis, que tiene problemas en su trabajo. Pues oraremos por esta petición. ¿Sí? Graciela Hernández, ella está pidiendo oración por sanidad de COVID y por su hijo Fernando García por salvación. Claro que lo tomaremos en cuenta, hermano. Claro que sí. Marta Molina, orar porque algo de algún problema que ellos tuvieron por ahí. Ok. No le entiendo muy bien, pero la hermana Marta Molina tomó en cuenta su petición. Desde luego que sí. ¿Ok? Y también una petición, una más que me gusta, hermano. Amén. La hermana Vicky, por Ok. los pastores de la iglesia. Oren por nosotros. Amén. También nosotros Sí, los necesitamos, sí, necesitamos Sí. la oración. Así que aquí están sus peticiones presentadas. Sí. Fíjese que precisamente es una de las funciones, va, que también es muy, muy importante la oración, la intercesión. Y como ahorita bien decía, nosotros también requerimos de la intercesión cuando usted ora. A una vez precisamente dice, bueno, yo no tengo mucha facultad, no puedo caminar, no puedo salir, pero si usted hace esa función ahí en su casa orando, intercediendo, y si lo hace también por nosotros, muchísimas gracias, del cual le agradecemos. Mucho va por esa petición. Pero hay muchas, como le decía ahorita, mucha gente enferma, niños, ancianos. Ahorita los hospitales están llenos. Hay mucha necesidad. En las prisiones también, si hay personas, va, que están ahí en una prisión y nos están mirando, déjeme decirle que clámele al Señor. Su fortaleza, su confort está en el Señor. Dice el Salmo 27, fíjese el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Amén. Es nuestro aliciente, nuestra fuerza ahorita en estos tiempos tan difíciles, de tanta mortandad, de tanto sufrimiento. Aún así, aún como dice aquel hombre, aunque me mates, Señor, en ti esperaré. Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre del polvo. Este hombre creyó hasta lo último, después de una lucha, tras Difícil. prueba, pastor. Difícil. ¿Verdad? Y siguió, permaneció fiel en las cuadras del Señor. Tenemos 4 minutos, va todavía, si quiere agregar algo, hermano pastor. Pues volver a insistir que nuestro deseo es simplemente colaborar. He dicho que para gloria de Dios, 50 años en este camino. Sí. Me permiten visualizar cómo el cristianismo en general ha ido evolucionando y una de nuestras funciones es en el área educativa
nos ha permitido analizar estos tiempos, ¿no? Sí. Y poder tener de alguna manera una opinión, con todos mis respetos a todos nuestros compañeros pastores de todas las denominaciones, y decirles que nuestro único interés es decirles, en 50 años, 45 años de pastorado, pues creo que hemos aprendido y hemos visualizado muchas cosas, y estamos con todos ustedes en medio de esta lucha, de este gran reto, y son solo aportaciones humildemente de su servidor, buscando servir de algo, de un apoyo Sí. en esta lucha que todos tenemos. Y mencionarles que entonces es ese concepto de la teología que hoy está manejando para recuperar principios. No estamos inventando nada. Claro. Recuperar los principios bíblicos de que la pastoral, simple y sencillamente, es responder a las necesidades humanas. Esa es la Amén. pastoral. Amén. Y que no solo es del pastor líder, Sí, la responsabilidad es de toda la comunidad, de toda la congregación y de toda la iglesia. de ¿verdad? toda la iglesia. Con esto queremos concluir. Fíjese, si usted dice, yo estoy aquí vivo porque me he protegido muy bien, porque he tenido mucha... No, mire, la Escritura dice en Deuteronomio 4, mas ustedes que se allegaron al Señor, vuestro Dios, todos están vivos hoy. Mirad que yo os he enseñado estatutos y derechos como el Señor mi Dios me mandó para que hagan así en medio de la tierra en la cual entraste para poseerla. Guardadlos pues y ponerlos por obra para que sea vuestra vida y sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Así de que si estamos vivos es por la misericordia del Señor, porque a Dios le ha placido que en medio de esta mortandad usted tenga todavía esa misericordia de parte del Señor. Así que le damos gracias al Señor en este día por permitirnos y le agradezco profundamente nuevamente a nuestro hermano pastor Armando Acosta. Y, estamos allí también para que si usted gusta llamar, estamos en la mejor disposición de orar por todas estas necesidades. Dios lo bendiga y gracias, mi hermano. Gracias por estar nuevamente aquí entre nosotros. Gracias a usted por la invitación, No, y esperando que Dios bendiga a todos nuestros colegas pastores y a toda la Amén. comunidad cristiana, de que podamos ser bendición en este tiempo. Amén. Dios lo bendiga.